Compañeros, yo soy Alejandra Ferreira y hoy les voy a exponer el tema de aborto. Ay. Bueno, el aborto se define como la interrupción espontánea del embarazo antes de que el feto sea viable. Esto va a ser dentro de las primeras 20 semanas de gestación o antes de que el feto pese 500 gramos. Cuando pasan las 20 semanas de gestación, ya no se le denomina aborto, sino muerte fetal intrauterina u óbito fetal. Dentro de su incidencia tenemos que se aproxima más o menos un 10% de aborto clínico, ya que pues es difícil calcularlo, ya que muchas mujeres no se dan cuenta siquiera que tuvieron un aborto o no sabían ni siquiera que estaban embarazadas. Y de este 10%, un 3% aborta posterior a las 8 semanas, es decir, el grueso de la población aborta antes de las 8 semanas de gestación. Y otra bibliografía marca que una de cada 5 mujeres puede llegar a estar en riesgo de aborto espontáneo, es decir, un 20%. Dentro de la etiología del embarazo vamos a tener muchas causas, por lo que se dividen en 5 principales grupos. El primero es el grupo de las causas ovulares o también se le denominan fetales o genéticas. Dentro de este grupo, pues las que predominan en un 50-60% son las causas cromosómicas, donde la que más es causal es lo que es la trisomía autosómica, principalmente afectando al cromosoma 13, 16, 18, 21 y 22. También puede causar una alteración una monosomía en el par sexual, como puede ser en el síndrome de Turner, o también podemos encontrar causa por triploidía, tetraploidía o alguna anomalía en el trofoblasto. Dentro del segundo grupo tenemos las causas maternas. Estas van a englobar infecciones, enfermedades crónicas, endocrinopatías y pues las que se alcanzan a ver ahí. Dentro de las infecciones, las que más son las más relevantes son las que se detectan durante la prueba de TORCH que se le realiza a los recién nacidos. Estas son toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes simple. Dentro de las enfermedades crónicas, las que más destacan son hipertensión arterial y obesidad. Y en las endocrinopatías va a destacar la diabetes mellitus, el hipotiroidismo y importante la deficiencia de progesterona, como ya habíamos visto. También puede ser causa una desnutrición grave, una toxicomanía o una exposición prolongada a las toxinas ambientales, como puede ser el arsénico o el plomo. Dentro del grupo 3 tenemos las causas inmunológicas, dentro de la que destaca lo que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que bueno, este síndrome es una enfermedad protrombótica autoinmune sistémica que se va a caracterizar por la asociación de trombosis vascular venosa u arterial. Esta, es decir, es una trombofilia adquirida. Esta es responsable más o menos en un 15% de abortos recurrentes y dentro de sus anticuerpos antifosfolípidos, los que más destacan es el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y el beta-2 glicoproteína 1. Vamos a tener unos criterios para dar como tal el diagnóstico de este síndrome. Vamos a tener criterios clínicos y de laboratorio. Es importante que esté al menos un clínico y un laboratorio para dar el diagnóstico. Dentro de los laboratorios, pues es más que nada la presencia de alguno de estos anticuerpos que les acabo de mencionar. Y dentro de los obstétricos, tener algún antecedente de abortos espontáneos, de preeclampsia grave, insuficiencia placentaria o incluso muertes inexplicables del feto. Y para pues su tratamiento principalmente es el ácido acetilsalicílico, la heparina, y en casos más avanzados suplementar con calcio y vitamina D. Bueno, dentro del grupo 4 vamos a tener las causas uterinas, que van a englobar principalmente lo que son los miomas, el síndrome de Asherman, que son adhesiones uterinas, o incluso malformaciones pues uterinas, como el útero septado, que es el que se ve en esta parte de aquí. Y pues dentro del grupo 5 tenemos la incompetencia cervical, que esa es una dilatación indolora del cuello uterino. Como se puede ver aquí, el cuello uterino va a estar abierto y va a haber un prolapso de las membranas, dando así la expulsión del feto. Sin embargo, esta es más común en el segundo trimestre, porque pues sobre todo el cuello uterino abierto, la dilatación no se detecta hasta pasando la semana 16. Y pues es una de las causas principales de un aborto recurrente pues avanzado. Bueno, pasando a lo que es la amenaza de aborto, esta se define como un estado de alerta que sugiere que puede ocurrir un aborto espontáneo antes de la semana 20 del embarazo.
Esta es más o menos frecuente porque tiene un porcentaje de incidencia del 20 al 25%, de los cuales menos de la mitad va a terminar en aborto y los que finalicen con el embarazo no van a presentar alteraciones ni daño fetal. Dentro de su clínica vamos a observar hemorragia, que va a ser de un color oscuro, va a ser más o menos escasa y va a ser en las primeras 20 semanas de gestación. No va a haber desprendimiento ni expulsión de producto. Va a haber dolor hipográstico discontinuo leve, calambres, presión pélvica, dolor lumbar persistente y molestias suprapúbicas. Vamos a encontrar pues a la exploración, el orificio cervical interno va a estar cerrado. Y es muy importante que cuando detectemos una amenaza de aborto, realicemos una ecografía para confirmar la vitalidad del feto, realizar un examen pélvico y análisis sanguíneos. Dentro de los análisis sanguíneos, pues encontramos la medición del nivel de hormona coriónica humana beta y también el nivel de progesterona, ya que muchas veces la amenaza de aborto es debida a deficiencia de la progesterona. Una de las recomendaciones cuando tenemos una amenaza de aborto es evitar mantener relaciones sexuales y reposar al menos durante el primer trimestre. Para pues, evitar estas molestias, se recomienda analgésicos y antiespasmódicos. Y bueno, cuando encontramos la progesterona disminuida, se receta una progesterona natural de 200 a 400 miligramos cada 12 horas durante el primer trimestre. Y a pesar de que alguna literatura marca que la amenaza de aborto no implica ninguna complicación a largo plazo, uno de los que encontré que podía ocurrir, pero puede ser pues raro, sería un parto prematuro. Bueno, vamos a tener 5 tipos de aborto. Dentro de esto se va a encontrar el aborto inevitable o también se le denomina inminente o en curso. Este tipo de aborto se caracteriza por la ruptura prematura de membrana junto con contracciones uterinas. Aquí no va a haber aún la expulsión de un feto, sin embargo, pues como le dice su nombre, ya está en curso este aborto. Vamos a observar en la clínica una hemorragia vaginal y el orificio cervical interno va a estar abierto, así como va a haber pues dolor. Bueno, dentro del otro tipo tenemos lo que es el aborto consumado completo. Este se caracteriza por la expulsión total de los restos. Vamos a observar sangrado abundante, calambres y el cierre orificio cervical interno. El orificio cervical interno va a estar cerrado. Y bueno, ya vamos a observar lo que es el útero contraído y pequeño y pues ya no va a haber ningún resto dentro del útero. Se recomienda en algunas ocasiones o se pide, si se puede, que lleven a analizar el tejido expulsado. Sin embargo, pues es muy raro que lo hagan, por lo que se recomienda realizar una ecografía transvaginal para pues revisar que sí se haya completado el aborto y podemos observar que ya no va a haber ningún saco gestacional y va a haber disminución del grosor del endometrio. Y a la medición de la hormona coriónica humana beta, pues esta va a ir disminuyendo hasta pues desaparecer. Les puse esta tablita que me gustó, que es un porcentaje de disminución de la hormona. Del lado izquierdo se ven pues cómo van pues los niveles iniciales y conforme van pasando los días, el porcentaje que se espera que vaya disminuyendo. Y como podemos observar, al día 7 pues ya básicamente disminuyó por completo, ya casi no va a ser detectable. Pasando a lo que es el aborto incompleto, tenemos que se define por la finalización de las contracciones uterinas con expulsión parcial del producto, ya sea que no se expulse completamente el feto o no haya expulsión del saco gestacional. Pues por lo mismo de que se pueden quedar restos en el útero, nos puede dar una infección y llevarnos a un aborto séptico. A la exploración vamos a encontrar que el orificio cervical interno va a estar abierto, va a haber sangrado transvaginal y va a haber dolor. Y bueno, por lo mismo de que da tendencia a infecciones, se recomienda pues realizar un legrado o pues el manejo con farmacológicos con el misoprostol. Aunque en algunas ocasiones se realiza el manejo expectante, es decir, que pues se espera hasta que pues la mujer termine de expulsar los restos. Y bueno, pasando a lo que es el aborto diferido,
tenemos que este va a ser una retención de gestación no evolutiva en el útero por varias semanas. Solamente cuando ya hayan superado las 12 semanas de gestación. Cuando las de gestación sean menores a 12, se le va a denominar huevo muerto retenido. Aquí vamos a observar el orificio cervical interno cerrado, va a haber sangrado transvaginal, puede o no haber dolor abdominal, y vamos a observar el útero pequeño y con zonas irregulares blandas. Es muy, muy importante realizar lo que es una ecografía transvaginal. Aquí vamos a observar si hay una ausencia de embrión o ya no podemos detectar lo que es el latido cardíaco fetal. Bueno, aquí les puse una imagen de la ecografía transvaginal con gestación anembriónica. Como podemos ver, pues ya no se alcanza a observar ningún feto realmente. Y finalmente tenemos lo que es el aborto recurrente o habitual. Según la Organización Mundial de la Salud, este se define cuando hay 3 o más abortos consecutivos o 5 alternados. Sus causas principalmente van a ser por problemas de fertilidad, dadas por una anomalía genética, problemas en la cavidad uterina y alteraciones inmunológicas. Y bueno, finalmente el tratamiento del aborto en general, pues va a ser, principalmente se realiza un legrado bajo anestesia general. Primero se realiza la dilatación del cuello uterino, hay diversas técnicas para eso, y posterior se realiza un legrado bajo aspiración o el curetaje. Otra opción es la evacuación farmacológica. Esta es principalmente con el misoprostol. Esta se recomienda cuando la gestación lleva menos de 10 semanas y hay diversas presentaciones. Puede ser oral, vaginal o sublingual. Y pues la dosis va a variar dependiendo de la vía de administración. Y pues es muy importante administrar hemoglobina anti-D en caso de que la mujer sea RH negativo para pues prevención. Y finalmente, pues una de las complicaciones del aborto sería lo que es el síndrome de Asherman, es el que les había comentado, que también puede ser una causa de aborto, que son estas adherencias uterinas que podemos observar aquí. También pueden padecer lo que es SID con fracaso renal o un aborto séptico. En el caso de un aborto séptico, pues se tiene que actuar rápido, se tiene que realizar el legrado y mandar tratamiento antibiótico de amplio espectro que ataque lo que son aerobios y anaerobios. Y bueno, como complicación ya del legrado, pues puede haber una perforación uterina o pues un daño al útero. Y bueno, les puse este resumen para pues más en corto. Este es como un resumen sobre el aborto en general. Viene su definición, sus causas generales, tipos, clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Y esta otra tabla donde les puse pues ya la definición de cada tipo de aborto, así como de amenaza de aborto y sus características clínicas principales. Y pues ya, eso sería todo. Muy bien. ¿Esa fue tu bibliografía? Sí. Y bueno, también usé la guía de práctica clínica, pero pues ya no la puse, se me pasó. Yo pensé que ibas a decir, y también bajé las diapositivas de mitarea.com. Ay, no. Me Bueno, esforcé. muy bien tu clase. Ok, nada más vamos a aclarar ciertos puntos. ¿Alguna duda antes de explicar? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Nadie contesta. Ale, ¿alguna duda con la clase? Yo solamente tengo duda sobre, bueno, el CTO y también la guía de práctica clínica mencionaba eso de dar inmunoglobulina anti-D si la madre es RH negativo, pero ¿por qué en el aborto? O sea, ya no entendí ahí. Ok, bueno, te vamos a aclarar eso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Eric, aborto incompleto. Definición. Ok, el aborto incompleto se referiría más a cuando existe una, ¿cómo decir? Sí, o sea, existe a lo mejor hasta cierto grado ¿cómo se llama? De, de expulsión del
feto, pero vamos, no es, su nombre lo dice, ¿no? No es todo como tal completo que salga, sino que sale o quedan cierto tipo de, ¿cómo se llama? De remanentes, es decir, pues sale de manera nada más parcial, ¿no? No es como tal con todo el producto. Ok, ¿qué más? Bueno, yo, Completo. perdón, ¿Cómo lo diferenció del inevitable? del inevitable, permítame ver, el inevitable, Pues vas a ver tus apuntes, pues. no, es que, A ver, déjeme leer, aquí no le puse. Karen, aborto, definición. Karen Soria, definición de aborto. Creo que no Creo tiene... que no, Bueno, no está, creo que nomás dejó su foto. Bueno, gracias Karen por participar. Chema, definición de aborto. Es la interrupción de la gestación antes de la semana 22. Oh, ya, nada más eso. O antes Ajá. de que el producto sea viable. Ajá. ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿Qué dice la definición? También menor de 500 gramos el producto. Más de 500 gramos. Ok. Luis Daniel, aborto inevitable, definición. Creo que tampoco Luis Daniel está Sí, presente. es que luego se traba mi micrófono, Doc. Ok. Perdón. Definición de aborto inevitable, entonces. Pues el aborto inevitable, pues va a sonar igual y medio tonto, pero pues es Que no aquel se que puede no parar. se puede evitar, ¿no? Ajá, ok. Y Entonces, definición de aborto es, inevitable. pues, En hay una conclusión, Luis ruptura Daniel. prematura de membranas con contracciones uterinas, pero no hay expulsión del feto. Mauricio Soto, Sí, doctor. definición de huevo muerto retenido. José Guillén. Sí, Tampoco doctor. está José. No, sí. De embarazo embriónico. ¿Cómo dijo? Perdón. Definición de embarazo embriónico. Am, Déjenlo chico en internet, dice. no, es que no tengo esa definición de lo que estudié también. Tan embriónico, ¿no? Ok. Bueno, todo lo que les acabo de preguntar, todo, son preguntas del ENAR. Y así viene. Y luego el problema del ENAR es porque viene muy difícil. Y no, es porque simplemente aborto, siempre donde que van a lo que preguntan en el ENAR de aborto es el caso clínico. Y si no sabemos la definición, no vamos a saber ni el tipo de aborto, ni el tratamiento o la situación. Aborto, lo primero que se deben de aprender es la definición. Y aborto, en conclusión, es toda aquella pérdida que se produce antes de las 20 semanas o que el feto pese menos de 500 gramos. Esa es la definición. Eso es aborto. Hay varios tipos de aborto, lo que comentaba la compañera. ¿Ok, Aile? ¿Ok? Pero bueno, primero, esa es la definición de aborto. Después de las 20 semanas, porque por ejemplo, viene la pregunta de paciente de 30 años de edad, gesta 2 para 80, lo que guste, cuenta con un embarazo de 25 semanas, encuentra ausencia de frecuencia cardíaca fetal, usted diagnostica aborto. No, eso no es aborto.
Por eso deben de saber la definición. Para que hablemos de aborto y de sus variantes, necesitamos saber la definición. Y es todo embarazo antes de las 20 semanas o menos de 500 gramos. El aborto tiene una múltiples presentaciones clínicas. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Aborto es de la consulta obstétrica, aparte del control prenatal, es la primera causa por la cual los van a ir a ver en primer trimestre. La primera causa. Y si no saben la definición o no, aparte de que es las preguntas que más hacen del ENARE, y aparte de que no saben la definición, pues no van a saber qué tipo de variante de aborto es la que tiene la paciente. ¿Ok? Entonces, esa es la definición. Punto número 1. Aborto completo se refiere, primero, antes de pasar, bueno, esto es la definición de aborto. Segundo, Ale, ¿me puedes poner la última diapositiva, la de la tabla, por favor? Ahí. Lo primero es amenaza de aborto. Lo primero que yo, como su no, yo siempre les digo a mis pacientes, a mis alumnos, en el nombre lleva la penitencia. No se hagan, ahora sí no se vayan a hacer bolas. Cuando ustedes lean y dice amenaza de aborto, ya saben ya saben la definición de aborto. ¿Okay? Cuando dice amenaza, es nada más que los están amenazando. No es lo mismo, te voy a dar un golpe a que te doy el madrazo, ¿no? Una es te estoy amenazando y el otro ya te lo di. Lo mismo sucede con la definición. Amenaza quiere decir que nada más está tanteando. ¿Y cuál es la definición? De ahí parte todo. ¿Cuál es la definición de amenaza de aborto? Si aborto es la pérdida, amenaza quiere decir que no es la pérdida, pero debe de haber algo por el cual me está amenazando. Eso es que hay sangrado, cólico, pero un punto importante que les puso ahí su compañera, OSI cerrado. Quiere decir que el cuello cervical está cerrado. Por eso es una amenaza, porque tiene todos los síntomas o todo el cuadro clínico de una amenaza de aborto, que es sangrado y que es cólico. ¿Ok? Ya tiene todo el cuadro para pensar en un aborto. ¿Y en cuántas semanas debe de tener el embarazo para que yo lo considere aborto o amenaza? Simple, menos de 20 semanas. ¿Ok? Y va a ser amenaza porque cuando yo haga el tacto vaginal y toque el cuello, el cervix va a estar cerrado. ¿Ok? Hagan de cuenta que este es yo siempre les hago, este es el cuello del cervix, esta es la cabeza de bebé, bueno, una cabeza de un feto, ¿ok? Para cuando hay expulsión se abre el cervix y se expulsa todo. Si hay sangrado cólico y el cuello está cerrado, la posibilidad de que aborte es prácticamente baja. ¿Ok? Por eso se llama amenaza de aborto. Nada más está amenazando. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, aborto es la pérdida del embarazo menor de 20 semanas o cuando el producto pesa menos de 500 gramos. Hay varias definiciones de aborto, ¿ok? Una de ellas es amenaza de aborto, donde hay cólico, hay sangrado, pero el cuello está cerrado, ¿ok? Aborto completo. ¿Cuál es la definición de aborto completo? ¿Cuál creen que sea la definición de aborto completo? Ocupando las partes que acabamos de hablar de amenaza de aborto. ¿Cuál creen que sea? Aquí sí se repita. Lógica oaxaqueña. Pues la hemorragia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, Chema? También tipo calambres
y Cólicos. Aquí no, bueno, ajá, cólicos y el OSI cerrado. Doctor, hay una pero eso es pregunta. Pero sí, ya no estaría ¿Mande? cerrado. Ajá, sería abierto, ¿no? excelente. Esa es la única diferencia. Por eso, ojo, Ah, cierto. vea, amenaza de aborto, ya lo dijimos, cólico y sangrado. Y orificio cervical cerrado. Por eso es amenaza, nada más está amenazando. O sea, es como cuando te vas a pelear y está, ay, no me empujes, y sí te empujo y agárrame porque le voy a pegar. Pues no, te está amenazando. Si yo te quisiera dar un madrazo, yo te lo hubiera dado, ¿no? Lo mismo con la amenaza. O sea, cólico, sangrado, asusta, sí, asusta, pero el cuello está cerrado. Cuando es completo, por eso le pregunté, Chema contestó correctamente, dice, pues va a manifestarse la misma clínica de un aborto, cólico y sangrado. La única diferencia en el aborto completo es que el cuello, ¿cómo va a estar? Abierto, porque ahora sí ya se produjo el aborto, es decir, el cuello, y como tuvo que haber salido el producto y los restos, porque fue completo, pues lógico que el cuello está cerrado. El cuello no puede estar cerrado y que aquí no haya nada. ¿Sí? ¿Por dónde salió? ¿Por la oreja? Pues no, ¿verdad? Tuvo que haber salido por algún lado y ese es el cervix. Por lo tanto, el cervix tuvo que estar abierto para que salieran los restos. ¿Ven qué fácil la definición? Regresemos nuevamente a nuestra definición. Amenaza de aborto. Aborto, pérdida menor a 20 semanas o producto menos de 500 gramos. Amenaza de aborto, cólico, sangrado, pero cuello cerrado. Aborto completo, lo mismo. Cólico, sangrado y el cuello abierto, ¿verdad? Ok. ¿Y por qué se llama completo, Nayeli Rico? ¿Por qué se llama completo este aborto? Porque hay expulsión de, bueno, completa del feto y el saco. De los restos, ¿verdad? Podemos Bueno, de decir los restos. completo de los restos. Ok, tú misma, Nayeli, ahora dime la definición de incompleto. Pues es una pérdida de la gestación menor a 20 semanas con hemorragia y cólico, pero que no hay expulsión total del producto. Excelente. ¿Y el cuello cómo va a estar? ¿Abierto? Abierto. ¿Ya ven qué fácil? Sin aprenderse las cosas de memoria. En el nombre lleva la penitencia. Cuando les pregunten incompleto, ya saben que hay parcialmente hubo restos, ¿no? Expulsión de restos. Pero ¿cómo debe de estar el cuello abierto? En el completo, ¿cómo va a estar? Abierto. La diferencia, José Guillén, la diferencia entre completo e incompleto, ¿cuál es? ¿Completo e incompleto? Es diferencia entre completo y incompleto, ¿cuál es? ¿Es el cuello? No, sería la expulsión total Total o o parcial, porque el cuello de ambos tienen que estar abiertos. tiene que estar abiertos, ¿verdad? Perfecto. Ujú. ¿Eh? ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Ya ven cómo ya se aprendieron las definiciones? Ok. Lucero, aborto diferido. Cri, cri. Es cuando se está, bueno, se mantiene dentro del útero el Ah, producto, es decir, el feto, pero ya no se siguió desarrollando. perfecto. ¿Hay latido o no hay latido? No hay latido. No hay latido cardíaco. Perfecto. Lucero, pregunta para el 10. ¿Hay cólico y sangrado en el aborto diferido? Sí, sí lo hay. ¿Sí lo hay? Ok. ¿Segura o no segura? Pues yo digo que sí. Dices que sí, perfecto. Ujú. ¿Por qué hay sangrado? Cólico y sangrado. Porque si no, no Por- sería aborto, ¿verdad? Ajá, a final de cuentas, pues es un aborto y el útero va a tratar de expulsar eso que tiene ahí adentro. Ale, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Tú eres la experta en aborto ahorita. Danos tu consenso. Pues según la bibliografía, eso marcaba, pero pues no sé, o sea, si no ha habido ninguna expulsión, pues ¿de dónde va a salir la sangre, no?
O sea, esa sería mi lógica. ¿Cómo? A ver. Ajá, o sea, que... Lucero dijo que aborto diferido, lo dijo correctamente, es Ujú, cuando hay ausencia de latido cardíaco. O sea, ajá, hay embrión. En conclusión, Lucero nos dijo, hay embrión o hay feto, pero no hay latido cardíaco. ujú. Mi pregunta es, le dije a Lucero si había cólico y sangrado y ella dice que sí. ¿Tú qué dices, Ale? Pues mi lógica me diría que no, porque no se expulsa, pues. Ok, bueno, ahorita es bueno. ¿Y entonces por qué pusiste hemorragia vaginal, dolor abdominal? Porque así lo marcaba la bibliografía. Pues así decía, ¿verdad? Iván, ahora has estado muy callado. Bueno, Dígame. tú, en el diferido, así como adecuadamente Lucero nos dijo la verdad, la definición de diferido, ¿hay cólico y sangrado en el aborto diferido? Em, en el CTO decía que puede o no puede haber en cuanto al sangrado vaginal. Sin embargo, en cuanto al sangrado de cervix, como el cervix va a estar cerrado, no va a haber sangrado activo en cervix. Entonces, yo digo que no. Tú dices que no. ¿Alguien quiere comentar algo? Nayeli, una pregunta. Bueno, yo les voy a contestar. ¿Ok? Y la pregunta va para Nayi. ¿Ok? Sí, Muy bien. Efectivamente, Lucero dijo correctamente. Doctor, el aborto diferido es cuando hay embrión, pero no hay latido cardíaco. En una gestación menor a 20 semanas. Ojo, menor a... ¿ok? Puede ser 8, 10, 12, 15, 16. Pero no hay latido cardíaco, doctor. Ok, yo me creo. Ok. Iván correctamente dijo, pues puede o no haber sangrado. ¿Ok? Y efectivamente puede no haber sangrado. La gran mayoría no hay sangrado. Es un hallazgo ultrasonográfico lo que nosotros vemos. Naye, pero ¿qué pasa si esta paciente con aborto diferido, que yo ya te dije, imaginémoslo, tiene 14 semanas, empieza a sangrar, ¿ok? Empieza a tener mucho sangrado y le hago un ultrasonido y veo restos óvulos placentarios, así le llamamos. ¿Tú qué crees que sea en ese momento? pues si nada más ve restos y ya no ve como la gestación, ya sería un aborto incompleto, ¿no? Perfecto, eso es. Así cambia la dinámica. Por definición, ya no le puedo decir aborto diferido. Ah, tú tienes un aborto diferido de 14. No, cuando veo restos, o sea, hago un ultrasonido endovaginal y veo así como todo vidrio descubrido, no le digo, ah, tuvo un aborto diferido. Es un aborto incompleto. ¿Okay? Si hay sangrado y todo, el cuello pues, está parcialmente abierto. Ahorita vamos a hablar ya un poquito, definir purezas, pero lo primero es que se lleven el contexto grueso de las definiciones. Y efectivamente, sangra, y si yo veo restos placentarios, pues ya ese aborto diferido pasó a ser un aborto incompleto, que es la historia natural del aborto diferido. ¿Okay? Y supongamos este mismo caso, que es una paciente de 14 semanas, ¿ok? Y que llega a la consulta con nosotros y llega sangrando igual y con cólicos ligeros. Hagan de cuenta que esta paciente la vio Ale. Y Ale, como dio la clase y es una experta en aborto, la vio y como llevó un excelente maestro en ginecología, hizo un ultrasonido y dijo, ah, no, doña Conchita, tiene 14 semanas su bebito, pero no hay latido, es un aborto diferido. Váyase al IMSS a que la atiendan, porque le tienen que hacerle grado. ¿Ok? Y en el IMSS está Eric. Llega, pero en su trayecto la paciente empieza a sangrar y tiene mucho sangrado. Y llega con Eric y le hace el ultrasonido y ya no ve nada. Sí ve restos, pero ve el útero vacío y sangrado. Y dice la señora, en el taxi me salieron varios coágulos y como pellejos.
¿Qué diagnóstico le vas a decir, Eric, que tiene la paciente, doña Conchita? Pues en ese momento pues sería, a ver, déjenme pienso. Aborto. A ver, Chema, sopla a Eric. Perdón, doctor, se me trabó un poquillo. Ya, eso es todo, güey. ¿Cuál No, es la no respuesta? escuché la pregunta, perdón. A ver, vamos a preguntarle a Mauricio si está. Sería completo, ¿no, doctor? Porque ya no hay nada en el útero. Exacto, completo. Ya, cambió. Por eso luego los chismes en los médicos, porque luego Eric, ay, esa Ale es bien maleta, no supo diagnosticar un aborto completo. Doc, una pregunta ahí. Bueno, comenta que doña Conchita iba en el taxi y sacó, bueno, coágulos y todo, ¿no? ¿Quién habla? ¿Hablamos? Eric. Ah, ya, ¿qué onda, Eric? Mi compañera Alejandra lo había visto por el ultrasonido. ¿Qué hallazgos había encontrado, perdón? Un embarazo de 14 semanas. Pero dice que todavía había algo ahí en el, ¿cómo se llama? No había latido. No había latido, pero estaban restos ahí todavía. No, estaba un feto, ya para 14 semanas se llama feto. Había un feto de 14 semanas. Ok, fue que doña Conchita al taxi sacó coágulos y a partir de ahí, o por el simple hecho de haber sacado los coágulos, ¿es un aborto completo? No, llegó con Eric, dije que llegó con Eric, y que la revisa y que ve la cavidad vacía. Ok. Ya. Sí, es que no escuché eso, perdón. Sí, es que mi duda era precisamente ahí que supongo que obviamente tienes que tener un apoyo, un soporte, en este caso con el ultrasonido, de saber, ¿no? Sí, de un ultrasonido. No podemos, clínicamente así, viendo a la paciente, no puedo decir que tiene un diferido o un anembriónico. Exactamente. Ok. Correcto. Ahorita vamos a afinar más los diagnósticos, pero lo primero que quiero que se lleven a la mente es el diagnóstico como, o sea, la definición. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya van entendiendo las definiciones? Sí, doctor. Chema dice que ya, a ver, aborto inevitable entonces. Perdón, no sé quién estoy dando guerra ahorita. Bueno. Sí, soy yo, dígame. Entonces, nos quedamos en la definición. Amenaza de aborto, ¿va? A ver, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Chema o quién iba a decirla? Que nos repitiera las definiciones. Era inevitable. Bueno, nos quedamos en inevitable. Pero sí, ahorita vamos con el inevitable. Ok. Otra vez. Entonces, amenaza de aborto. Aborto es toda pérdida menor de 20 semanas o menor de 500 gramos. Esa amenaza de aborto cuando hay cólico o sangrado, pero el cuello está cerrado. El completo es cuando hay expulsión, hay cólico, sangrado y expulsión completa de los restos óvulo-placentarios del embrión o del feto, y el cuello por lógica debe de estar abierto. El incompleto, hay restos y el cuello debe de estar abierto. También se manifiesta con la clínica de hemorragia y cólico, ¿ok? El diferido es ausencia de latido cardíaco en un embarazo menor a 20 semanas. Ojo, puede o no haber cólico y hemorragia. Habitualmente no lo hay. Habitualmente es un hallazgo cuando la paciente viene con nosotros a revisión que encontramos este tipo de aborto. ¿Ok? Encontramos, ya habíamos hecho un ultrasonido donde probablemente había latido. En la siguiente consulta vemos ya la ausencia de latido. Ojo, aquí sí aclaro, ya para la vida normal, esto ya no es escolar. En la vida profesional o hospitalaria, dividimos el diferido, ¿ok? Aborto diferido o huevo muerto retenido de acuerdo a las semanas. Aborto diferido va a ser cuando sea mayor de 12 semanas en promedio.
Huevo muerto retenido es cuando el embarazo es menor a las 11 a 12 semanas. ¿Ok? Técnicamente es lo mismo. Técnicamente. Si ambos son ausencia de latido. Nos gusta utilizar la definición de huevo muerto retenido cuando hablamos de un embrión y hablamos de un aborto diferido cuando hablamos de un feto. Arbitrariamente, porque no hay una definición de que aquí para allá, ya, no, arbitrariamente utilizamos las 11, 12 semanas. ¿Ok? Esto es vida real, vida hospitalaria. ¿Ok? Muchas veces llegan los residentes o alguien y se le ocurre decir, es un aborto diferido y tiene 8 semanas de embarazo, ¿no? 8 semanas, aborto diferido. Y no falta quien, ay, es huevo muerto retenido, qué burro, ¿no? El residente tiene la razón. Técnicamente es aborto diferido, ¿ok? Técnicamente es aborto diferido. Sin embargo, preferimos utilizar aborto diferido en la definición como el embarazo, un aborto tardío del segundo trimestre, es decir, cuando hablamos de feto, es decir, cuando estamos entre las 11 o 12 semanas, ¿ok? Por debajo de esas semanas utilizamos el término huevo muerto retenido, ¿ok? Habitualmente lo más frecuente no tienen cólico o sangrado. Ojo, puede haber el cólico, el sangradito, y es el motivo por el cual va a la consulta y es el motivo por el cual nosotros vemos que tiene un embarazo de 8 semanas, una placa embrionaria de 8 semanas, no hay latido, y lo catalogamos como huevo muerto retenido. La historia natural de ambos, la historia natural es el colapso, es decir, el aborto natural. La gran mayoría de las pacientes con abortos entre las 6 y 7 semanas, que incluso nunca fueron a ver a un médico y nada y abortaron, tuvieron que haber, por lo regular, la gran mayoría tenían un aborto, un huevo muerto retenido. O otra variante de aborto que se llama anembriónico. ¿Ok? José Guillén, ¿cuál es la definición de embarazo anembriónico? Que es una variante de aborto. Fue la misma que me preguntó al principio y es la que no sé. Ok. Es que no la encontré como tal en la bibliografía. Te vuelvo a repetir que en el nombre lleva la penitencia. ¿Ok? Ok, entonces Grecolatina básica. ¿Qué quiere decir A o Ana? dice ausencia. Bueno, que no tiene. Entonces sería sin el embrión. Exactamente, ¿ya ves? Esto es todo, Shina. ¿Ok? Entonces, efectivamente, un aborto, una variante de aborto es el embarazo anembriónico, ana sin embrión. Quiere decir que nada más se forma el saco, pero no hay embrión. ¿Correcto, José? Correcto, doctor. Entonces, ahora sí. José, ¿tú qué crees? Ya esto ya dímelo tú, a tu juicio. ¿Crees que haya cólico sangrado? En este caso, Imagínate, es un embarazo donde no hay embrión, nada más hay saco gestacional. puede que, es que puede que sí haya porque al final hay algo dentro de ese útero, ¿no? Sí, sí, de que hay algo, hay un Ajá, saco. Créeme a que pesar de que no esté el embrión, pero como en la foto que nos enseñó Ale en su clase, hay un ujú. saco, pero no hay embrión, no hay embrión. ¿Ok? La pregunta es, ya esto es así de cuates, ¿tú crees que haya cólico sangrado en este tipo de aborto? ¿O cómo nos daríamos cuenta de que hay un embarazo anembriónico? Lógica, ¿eh? Esto ya no me lo tienes que contestar así ya, ahora sí como dicen de cuates, ¿tú cómo crees?
Ay, pues probablemente no haya cólicos. No haya cólicos. Ujú. Y yo te voy a decir por qué. Efectivamente, José, probablemente no. ¿Y sabes por qué? Porque la gran mayoría de esos pacientes van a verte porque salió prueba positiva de embarazo y ya tienen 5 o 6 semanas de amenorrea, van a verte y no ven nada. Nada más ves el saco gestacional. Ok. Entonces, y si no fueron a verte y nunca les interesó si están embarazadas, la naturaleza hace que lo final es el colapso, es decir, el aborto natural. Y ahora sí, llega sangrando al servicio de urgencias, ¿ok? Y lo ve Luis Daniel, ve al paciente de José Guillén, lo ve, pero ya viene sangrando, ¿ok? Con el cuello abierto y le hace ultrasonido y no ve nada. Ahora, ¿cuál es tu diagnóstico, Luis Daniel, del caso de José Guillén? Parece que riman ustedes. Pues si no hay nada, pues es anembriónico, ¿no? Ajá, pero ya hubo sangrado y no ves nada adentro. Y el cuello abierto. Mm, Ya te Un mandaron la aborto respuesta pues, ahí por WhatsApp. pues es que, pues al fin de cuentas, si no hay nada, pues sí sería completo, porque no sé si el saco vitelino ya lo expulsó. Supongo que sí. ¿Perdón? Que ¿Perdón? sería completo entonces. Así es, ya sería un completo. Porque José lo vio como diferido, como en embriónico. Vio nada más saco gestacional. ¿Ok? Se ve el anillo nada más. Va contigo porque ahora ya está sangrando, le haces el ultrasonido y ya no tiene nada y tiene el cuello abierto. Quiere decir que ya expulsó, ¿verdad? Y ya se llama aborto completo. ¿Va? Ok. Sí. Y ahora sí, Nayeli, ¿cuál crees que es el diagnóstico de la definición de aborto inevitable? Pues es una pérdida del embarazo antes de las 20 semanas con ruptura de membranas y contracción. Así es. Hasta antes de la contracción. Todo lo que me dices, Naye, es correcto. Embarazo menor de 20 semanas con ruptura de membranas. Así es. Sí, ahora sí vamos a pulir esa definición ya en la vida diaria. Se llama aborto inevitable porque un embarazo con ruptura de membranas ya no puede seguir, ya no. Entonces, por eso su nombre es inevitable, ya, o sea, ya, no hay vuelta atrás, no hay cómo sellarle, no hay cómo ponerle líquido, ya nada. ¿Hay latido cardíaco? ¿Qué cree? ¿Sí o no? Y Chema, que creo que se fue, porque nos dejó una imagen ahí. No, aquí estoy, aquí estoy. Chema, ¿crees que haya latido? Nadie correctamente nos dijo, ¿Ah? es un aborto cuando es un embarazo de 20 semanas con ruptura de membranas. Así es. Pues yo digo que sí hay latido. El latido. Perfecto. ¿Ok? Ujú. Porque no hay latido, Chema, ¿cómo se llamaría? Anem- Ajá, en embrionario. O bueno, o sea, bueno, más bien diferido, perdón. Excelente, diferido, porque ya no hay Ajá. latido. Sí, ya no hay latido. Ya no hay latido. ¿Ven? Por eso luego les ponen en el ENAN caso de paciente con 15 semanas de gestación, refiere salida de líquido, acude con usted al servicio de urgencias, encuentra un feto con de aproximadamente 14 o 15 semanas con ausencia de latido. El diagnóstico de ustedes, Aborto diferido. diferido. Ya, si se las quieren poner muy manchadas, que inevitable con aborto, no, lo primero, ¿no? Pues es un aborto diferido, no hay latido.
Si hay ruptura, ya si les quieren poner más pesado, bueno, lo ideal que preguntan es que hubo ruptura de membranas y latido cardíaco presente. Y se llama inevitable porque en teoría hay latido, hay bebé, hay embrión, pero es inevitable porque pase lo que pase, avance lo que pase el embarazo, lleva hacia la pérdida porque ya no hay membrana. Y sin la membrana, sin el líquido, no se puede desarrollar el bebé. Por eso es, lamentablemente, es un inevitable. Ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? ¿Listo? ¿Va? Ok. Y ahora sí, les faltó una definición, Ale. ¿Cuál es el aborto en evolución? Alejandra, no le he preguntado nada, ya me puso ahí a su perrito, que precisamente nos ladró en la clase. Ay. Ale, ¿cuál quieres que sea la definición de aborto en evolución? Cuando los síntomas del aborto son mayores, no sé. Sí, vas bien. Lógica oaxaqueña, lógica, va. Lo acepto, sí. Ok. Aborto, entonces, en evolución, está evolucionando en ese momento. Recuerden que en el nombre lleva la penitencia. Aborto en evolución. En ese momento está evolucionando. Cólico sangrado. Cuello abierto. Pero la característica es que las membranas se encuentran en el canal de parto. ¿Sí? Es que no tengo... ¿Sí ven ahí? ¿Sí me ven bien ustedes? Sí, doctor. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, yo sí. ¿Sí? Doc, una pregunta, entonces, por así decir, bueno, yo lo veo así, a lo mejor estoy mal, pero No, dime. entonces todos los abortos, sea por ejemplo el completo o el incompleto, son parte de un aborto también, por ejemplo, en evolución, o se podría ver como, ¿cómo decir? Es que no sé, como si la caja... Sí. Exactamente, tu lógica es sí, o sea, que si tengo un aborto diferido, puede evolucionar, o sea, puede evolucionar a un completo, sí. Ajá. Pero tú dices, en ese lapso que va a evolucionar, ¿puedo decir que es un aborto en evolución? Ajá. En técnica, en definición no, porque justo por eso quiero aclararlo. En evolución es cuando las membranas están en canal de parto. Pero para esto, ahora sí, ya más o menos ya entendieron los conceptos, porque ahora para grabarnos las definiciones y la clínica, ya en la vida real, a lo que ustedes se van a... Estos son definiciones, ¿ok? Pero ahora sí, en la vida real o vida de médico, de servicio social, ahora necesito que tengan unos dibujos porque si no, no van a fijar la idea. Y quiero ver si me ven bien. ¿Sí me ven bien? Porque tengo una tabla acá, pero no sé si ven bien el pizarrón. Sí, doctor. Sí, se ve. No sé cómo puedo hacer dibujos en la computadora, lamentablemente. Entonces, necesito, me van, si no se ve, me dicen. Esto es la imagen ¿sí se ve el dibujo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, esto es, digamos, el útero. Ok. Cuando se ve embarazo, se ve el saco gestacional así. Un anillo. Y se ve placa embrionaria. ¿Correcto? ¿Ok? Y escuchamos latido. Medimos. Acá. Esta medida se llama longitud cráneo-caudal. Un bebé por arriba de 5 milímetros
yo ya debo de escuchar latido. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Si no ven, me avisan, ¿eh? Porque si no... ¿Ok? Esto es... Entonces, ese es aborto. Ese es un embarazo normal. ¿Ok? Cuando yo me refiero, ¿ok?, a una amenaza de aborto, veo saco gestacional, veo placa embrionaria, veo latido, tuc, 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 tuc. O sea, el bebé está vivo. Okay. El embarazo puede ser, aquí sí, menor a 20 semanas, en el número que ustedes quieran estar. Hay latido. Y el cuello, al hacerle el tacto vaginal, está cerrado. Aquí está cerrado. Doña Conchita es la paciente que llega, que tiene cólico, sangrado, coliquito, sangrado, calambre, ¿ok? Hago el ultrasonido, pero veo embrión vivo, latido, ¿ok? Frecuencia, pero cuello cerrado. Doña Conchita, váyase a casa, reposo, no relaciones, ¿ok? Se va a tomar su progesterona, ¿ok? Y listo, ¿va? Analgésico, una indometacina, ¿ok? Una tableta de 25 miligramos cada 8 horas, o si es un supositorio de 100 miligramos cada 12 horas por 1 o máximo 2 días nada más. ¿No? Puede utilizar un antiespasmódico, como lo dijo bien Ale, butilosina para el cólico. Recuerden que lo que tiene es esta contracción del útero. ¿Okay? Puedo dar progesterona también. Vida real, siempre damos progesterona. ¿Va? No sería lo ideal, porque lo ideal debemos dar progesterona cuando hay deficiencia de esa hormona. En la vida real no tenemos como algo que medir. Hay para medir progesterona, pero no es tangible, o sea, no va con la correlación. Siempre damos progesterona, reposo, un analgésico como indometacina y o un antiespasmódico. ¿Va? ¿No? Siguiente punto. Viene la misma paciente, tiene cólico, ¿ok? Sangrado, ¿ok? Pero yo veo así. Como medio restos. El cuello ligeramente abierto. Yo puedo decir que esto es un aborto incompleto. Si no veo restos, ¿ok? Si nada más veo una línea y sé que estuvo embarazada porque tuvo una prueba de embarazo, puedo decir que fue un completo. ¿Ok? El cuello debe de estar abierto. ¿Va? La definición. Ojo, paréntesis. Vida real es muy difícil, muy difícil diferenciar entre un completo y un incompleto. A excepción que vean una línea así marcada nada más. En la vida real es muy difícil. No es así de que, ese es un completo, no, es incompleto y nos arañemos. No. En la vida real es difícil. Le podemos poner incompleto, completo, no pasa nada. No nos vamos a arañar en la vida real. En definición, sí la deben de saber porque se las van a preguntar. En definición. Siguiente punto es, viene una paciente a su control prenatal, está contenta, tuvo una prueba positiva de embarazo, ¿ok? Y en la Clear Blue, en la prueba de embarazo que cuesta 60 pesos, ahí le marcó que tiene 6 semanas de embarazo. Va con y por fecha de última regla tiene 6 semanas de embarazo, ¿ok? Vemos el ultrasonido y vemos nada más saco gestacional. Así. Y no vemos placa embrionaria. ¿Okay? Si tiene más de 6 semanas y no veo placa embrionaria, probablemente esté ante un embarazo anembriónico, sin
embrión. O sea, nada más veo saco gestacional. ¿Correcto? ¿Y por qué digo probablemente? Porque en la vida real, ok, esto es definición, ya vida real, si viene una paciente en la vida real así de, mire señora, efectivo, tiene 6 semanas, no se ve embrión, la duda puede ser que sea un embarazo temprano. O puede ser que sea una variante de aborto que se llama embriónico. Para estar seguros, debo de repetir el ultrasonido en 2 semanas. De 1 a 2. A mí siempre me gusta utilizar 2 semanas porque es más exacto. ¿Okay? Y se va a tomar una cuantificación. Con una cuantificación de 1500, yo debo de ver embrión. Si no veo embrión, prácticamente es un anembriónico. ¿Okay? Entonces ya en 2 semanas repetimos y si no veo nada, ya sé que es un anembriónico. Si en 2 semanas y ya veo aquí una placa embrionaria, probablemente la fecha de última regla esté mal, probablemente lleven mal sus cuentas y era un embarazo temprano. Esto lo hacemos en la vida real. Otra variante que puede pasar de esto es que le diga, señora, probablemente sea un embarazo temprano versus un anembriónico, necesito la cuantificación y nos vamos a ver en 2 semanas. En ese lapso de 2 semanas, la paciente sangra y te llama a tu teléfono, así como ahorita me llaman. Doctor, estoy sangrando. Ven al consultorio, te voy a revisar. Viene con cólico, sangrado y nada más veo una línea. ¿Okay? Ale, ¿qué diagnóstico probablemente tenga con ella? Un aborto completo. Completo, ¿verdad? Pero por ahí Eric me puede decir, ¿y qué tal si es un incompleto, doctor? Correcto, en la vida real, así es, puede ser, ambas. El manejo es el mismo al final, ¿va? Ahorita les digo por qué lo mismo, ¿eh? No van a decir, es que Ale dijo otra cosa. Correcto. Otra variante es que viene a verme una paciente, saco gestacional, placa embrionaria, pero no hay latido. Mido la placa embrionaria y la placa embrionaria me mide 20 milímetros. ¿Con cuántos milímetros les dije que ya debo de haber latido cardíaco? 5. 5. Este mide 20 y no hay latido. ¿Qué le voy a decir a doña Conchita? ¿Cuál es su diagnóstico? Un aborto diferido. ¿Ok? Diferido. Ahora vamos a pulir el diagnóstico. Recuerden que si es menor, ¿a cuántas semanas va a ser huevo muerto retenido? A 12 semanas. Ok. Menor de 11. Para 20 semanas tendría 7 semanas en promedio. De 8 semanas, perdón. 8 semanas. 20 milímetros, 8 semanas. Siendo más certeros en nuestro diagnóstico, ¿cómo le diríamos a doña Conchita que es su diagnóstico? Que tiene Un huevo muerto retenido. HMR, exactamente. Un huevo muerto retenido. ¿Correcto? Híjoles, están bien filosos en aborto. Ahora, misma paciente, veo saco, aquí ya veo placenta y ya veo a un feto. ¿Vieron cómo dibujé el otro? Nada más, ahora ya dibujé un monito, un feto. Un feto que me da, precisamente por eso decimos fetometría, para 14 semanas, sin latido. Se escucha así, no hay latido. Diagnóstico, Un aborto diferido. ¿cuál sería tu diagnóstico, Eric? No te veo participativo, Eric. Pues precisamente eso, como comentan, ¿no? Aborto diferido. Excelente. Aborto diferido. Listo. El aborto inevitable sucede en abortos grandes, por arriba de 12 semanas. ¿Ok?
pulir definiciones. El aborto diferido no sucede en embarazos pequeños. ¿Por qué? Porque, bueno, no es que no suceda, pero primero no hay formación adecuada de membrana. Y si veo un embarazo así, el saco, aquí está la bolsita del embrión, un embrión de 8 semanas, se rompe esta bolsita, se rompe, se poncha. ¿Qué va a hacer la naturaleza? La paciente no se da cuenta. Probablemente sienta que mojó su pantaleta como un flujo, como un bajón nada más, porque es muy poca la cantidad de líquido que hay acá. No se da cuenta, sigue caminando, haciendo su actividad, y aquí se liberan unas sustancias derivadas de las prostaglandinas para empezar la actividad uterina y la paciente aborta. Porque es la historia natural del aborto, la expulsión. ¿Correcto? En un embarazo más grande, como lo habíamos puesto, donde hay placenta y hay un feto de 14 semanas, ya hay bolsa, toda la bolsa rodea acá, se rompe, sí se da cuenta la paciente y por ultrasonido nosotros vemos que hay bebé y que hay latido. Esto se llama inevitable. ¿Va? Va. Sí, doctor. El problema era diferenciar, doctor, si este es inevitable, creo que era José el que nos decía, o quien nos decía, ¿cómo puedo decir entonces cuál es uno en evolución? En evolución, ¿vieron dónde hacía el dibujo? Siempre lo hacía acá, ¿verdad? Sí. Pues ahora la bolsa está aquí, colapsada, en el canal del parto. Y aquí veo a bebito. Y todavía hay latido. Y son bebés igual grandes, por arriba de 12 semanas. ¿Sí lo ven? Y está en el canal. Hago el tacto y siento las membranas, una bolsita, como un globito. Esto es un aborto en evolución. Ya no hay vuelta para atrás, no hay cómo lo empuje. El otro es inevitable, el bebé está hasta acá, hay latido, todo, pero hubo ruptura. Y al tener ruptura, ya no puede seguir el embarazo, es inevitable. Así le demos progesterona, ya no, porque no va a ver cómo va a madurar esos pulmones. Se necesita ese líquido para la madurez pulmonar en un futuro. ¿Dudas acá? No, doctor. Todo bien, doc. ¿Quedó claro ahora sí las definiciones? Sí, doctor. No estoy enojado, así me gusta hablar. ¿Dudas? No, doctor, gracias. Pero no se enoja, doctor, dice. Jedi, ¿se te salvaste, Jediel? Como que nunca te pregunté nada, ¿verdad? Sí, doctor. Pero bueno, aquí venga la pregunta, a ver. Es recibiendo la bala, dice. Sí, sí. Bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Yo tengo una, doctor. En cuanto al grosor, a la medición del grosor endometrial por ecografía, ¿qué tan útil es clínicamente? Al grosor. En los abortos completos o incompletos hay algunos que los llegan a medir según de la cantidad de grosor de más de 15 milímetros, otros de 10 milímetros, es para ver si hacen legrado o no hacen legrado. En la guía de práctica clínica o en la guía de aborto, ¿ok? Es que no haya nada más saco gestacional. Si no hay saco gestacional, ya no hay necesidad de hacer, ¿cómo se llama? Legrado. ¿Va?
¿Qué va? Gracias. En la vida real ya no lo medimos, o sea, no, una paciente sangrado y todo y sospecho coli en aborto incompleto, pues si nada más tiene el puros restos, se puede dar manejo conservador. Eso quiere decir que lo dejo así, solito la naturaleza va a expulsar, o le puedo dar dosis de misoprostol para que termine de expulsar, y nos veríamos en revisiones subsecuentes de ultrasonido en cada 2 semanas para ir viendo que va expulsando, y voy pidiendo la cuantificación, porque la cuantificación va a tender a ir a la baja. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Yo, doctor. Adelante. Gracias. Esta Alejandra mencionó en su exposición que una de las causas también era el útero incompetente. ¿Cuál es, bueno, sí tiene tratamiento? Ok, bueno, excelente pregunta. Justo hoy acabo de ver un útero incompetente. Quiero ver si ¿puedo compartir pantalla? Sí. Sí. ¿Qué le pongo? ¿Desktop? Creo que hay como un botoncillo verde en medio. Ya ven mis cosas personales. Sí, ya se ve en la pantalla. Ya. No vayan a ver ahí mis... Donde dice... Ahí donde dice... Te mando un beso, Edu, y no lean eso. ¿Qué les iba a enseñar? Ya ni me acuerdo, no sé qué. Ah, qué tonto soy. ¿Ya ven las fotos? Ya. Sí, ya los vemos. Ok. Esto es un cervix que estoy midiendo. ¿Ok? Esto negro es líquido. ¿Ok? El cuello está muy corto. Es un segundo trimestre. ¿Ok? Y útero incompetente quiere decir que el cuello se va cortando y no aguanta el embarazo. No aguanta. Para saber si un útero es incompetente, lo vamos a saber por el historial clínico. Y el historial clínico es que hay pérdida el antecedente de un aborto de segundo trimestre. Este quiere decir que tuvo un aborto en evolución a las 14, 15 semanas. Haz de cuenta, doña Conchita va con nosotros a la consulta y le hacemos el diagnóstico de un aborto en evolución, es decir, tocamos las membranas en canal de parto. Por lo regular, la clínica es asintomática, es decir, doña Conchita no tiene molestias y nada más vio un manchado rojo y por eso fue a vernos. Le hacen el ultrasonido y el tacto y ven las membranas, decimos en reloj de arena, pero con que digan membranas en canal de parto, es decir, sienten un globito en canal vaginal, pues ya saben que es el saco gestacional. Como es un aborto en evolución, termina con un aborto completo o incompleto, tienen que pasarla al legrado, ¿ok? Y ya. Le van a decir a doña Conchita, usted tuvo un aborto de segundo trimestre, donde no tuvo actividad. Muy probablemente usted tiene incompetencia cervical, quiere decir que el cuello no aguantó. Para su próximo embarazo es importante este antecedente porque en el siguiente embarazo le deben de poner un cerclaje o un pesario. ¿Hay tratamiento? Sí hay tratamiento. Es el cerclaje, el pesario o el uso de progesterona durante todo el embarazo. Y esa es la definición de incompetencia cervical. ¿Alguna otra? ¿Quedó claro? Ya no me acuerdo quién me lo preguntó. Sí, doctor, gracias. Lucero. Lucero, muy bien. Sí, ¿Alguien gracias. más va a preguntar? Yo tengo una duda. Ya aprovechando lo del legrado, es que estaba leyendo que aparte del tratamiento con farmacológico, que es el misoprostol, está el quirúrgico. Entonces, en los textos siempre me mencionaba que es el legrado uterino instrumentado y el AMEU, que es la aspiración. Entonces, siempre hacían énfasis en la altura uterina.
que tenía que medir mayor de 11 en el ameo y menor a 11 en el legrado, pero no sé cómo se mide la ferrotrina. Y ahí me confundí. Bueno, antes de continuar, discúlpame, ¿me dices tu nombre? ¿Quién es? José Guillén. José Guillén, discúlpame, José, voy a contestar tu pregunta, ¿eh? Pero también quería mostrarle esto. Este es un saco gestacional, todo lo de acá es saco gestacional y una placa embrionaria. Ahí mide 2 milímetros y me da para 5.6 semanas de gestación. ¿Lo ven acá abajo? Sí. Eso es. Si a este hubo latido, ahí no está grabado, pero hubo latido. Entonces es un embarazo de 5 puntos. Si no hubiera latido, y midiera más de 6 semanas o más de 5 milímetros, ¿cuál es la definición? ¿Cuál sería la definición si no hay latido? Huevo muerto retenido. Excelente. Y si no hubiera nada, no hubiera esto que estoy midiendo, ni saco del job, ni placa embrionaria, nada más esta bolsa, todo esto negro y esto que brilla alrededor, que es saco Un embarazo anembriónico. embriónico, ¿verdad? ¿Ya ven cómo ya están bien truchas? Ahora sí, contestando tu pregunta, José, ¿verdad? Sí. José me dice que si que el ameo y el legrado y que el fondo uterino. Pero el fondo uterino, ¿qué onda? No te entiendo. Ah, que cómo se mide. Bueno, eso decírtelo ahorita no es que no tenga importancia, pero usamos un histerómetro. Ponemos un espejo vaginal y ponemos. Ahorita no te vayas con, bueno, no es porque no quiera que cómo lo mide, pero se pone un espejo vaginal, tendríamos que verlo en la vida real y poner un histerómetro. Un histerómetro es como un palito, como esto, ¿no? Así. Déjame terminar. Más o menos como esto. O sea, se mete por la vagina, pero no es para fines de licenciatura, no es tanto cómo se mide o con qué lo mide. Lo más importante a nivel de licenciatura, lo que deben de saber es el tratamiento. Y el tratamiento se divide en tratamiento, en tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Todas las variantes de aborto que acabamos de hablar, que sean menores de 9 semanas, técnicamente 9 semanas, se pueden manejar médicamente. Médicamente, ¿qué quiere decir? Con el famoso Cytotec, que es el misoprostol, 800 microgramos vía oral. ¿Ok? Es una paciente que tiene un huevo muerto retenido, le damos un Cytotec, expulsa, se convierte en un aborto incompleto y le damos manejo ambulatorio, es decir, nada más nos vemos cada 15 días, hacemos ultrasonido endovaginal y hacemos cuantificaciones seriadas cada 15 días hasta que va disminuyendo. Si es un anembriónico, lo mismo. Damos Cytotec, expulsa, se convierte en un incompleto y damos seguimiento. ¿Va? Entonces, el tratamiento médico por lo regular se da en pacientes con 9 semanas. Algunos médicos pueden utilizar el famoso AMEU, es la aspiración manual. La aspiración, el AMEU se puede utilizar, pero no es como tal una indicación absoluta. Un legrado, un raspado, no es la indicación. ¿Cuándo sí se utiliza un AMEU ya o un legrado? En abortos más grandes por arriba de 9 semanas, más si son de 11, 12 semanas donde ya hay placenta. Dejar placenta, dejar esos restos pueden provocar un aborto séptico. ¿Okay? Es muy difícil que un embarazo de 8 o 9 semanas se convierta en un aborto séptico. Nunca lo he visto. Es raro. Lo más frecuente es cuando sea un aborto
de 9, 10, 11 semanas por arriba de esas semanas, ahí se prefiere hacer legrado, es decir, raspado para quitar eso porque ya hay placenta y los restos de placenta sí pueden causar una infección. ¿Ok? Alguna duda tengo ahí. Dime. Con respecto a este que me comenta de aborto séptico, y como parte de los antecedentes, había leído que la madre cuando tiene una infección no es como tal una causa de aborto la infección. O sea, o dicen que si lo hay, pues es muy raro, pero no es una causa, vamos a decir, considerable para aborto, bueno, para que se pueda dar un aborto, porque en esta parte que dice de aborto séptico me da a entender entonces que hay un aborto y que después del aborto se agrega la infección. Así es. Sí, ese es aborto séptico. Ojo, ojo. La definición de aborto séptico es que hubo un aborto y no se expulsaron los restos correctamente y se infectó. Ah, ok. Y con respecto a una infección durante el embarazo, no es probable. El embarazo sí puede provocar amenazas de aborto, acortamiento cervical, ruptura de membranas, sí puede. Pero sí es delicado tener infecciones vaginales urinarias porque la paciente está inmunosuprimida, es frecuente que tengan y hay que erradicarlas, porque si no las erradicamos pueden provocar amenazas de aborto, ¿ok? Ruptura de membranas pueden provocar. Ah, ok. Pero sí hay que tratarlas, sí hay que tratarlas. Sí. Ok. Dale, gracias, doc. ¿Alguna otra duda? Bueno, ese es el tratamiento. Lo que ustedes deben llevar es el tratamiento. Que hay tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. El quirúrgico se opta por embarazos mayores de 9 semanas. La variable, ¿puedo hacer un ameo o puedo hacer un legrado? ¿Ok? En embarazos por debajo de 9 semanas se puede dar tratamiento conservador. Está justificado. ¿Ok? Tratamiento conservador, misoprostol. Tratamiento quirúrgico puede ser ameo o puede ser legrado, el que domina el cirujano. No hay una técnica ideal. Bueno, claro, si dicen así ideal en el examen, pues ameo, porque es más noble. Pero en la vida real es lo que domine el cirujano. ¿Va? Listo. ¿Dudas, preguntas? Ale, ¿puedes poner tu presentación ya para despedirnos? Por si se me fue algo. Ya se fue Ale. Mándenle mensaje a Ale, ¿no? Doc, aprovechando, a mí me tocó el tema de placenta previa la próxima semana y ¿dónde saco la info? ¿Lo puedes sacar de alguna bibliografía en específico? O De cualquier, la guías de práctica clínica, ¿ok? O de la Comego, pues. Ok, gracias. Perdón, y ahorita que están hablando de referencias, ¿hay algún otro libro aparte del Williams? Porque el Williams lo leía, pero decía cosas que, no sé, que había evidencia a favor, pero después decía evidencia en contra, pero ya no sabía ni a quién hacerle caso. Exactamente, por eso no me gusta el Williams, porque te dice, el aborto, se ha visto que ha habido esto. Sin embargo, en otros estudios, el chingado al final dices Ajá, sí, me dejan la misma. Exactamente. O sea, sí o no. Como yo con mi novia, así de sí o no, pues. Así. O sea, me dices que sí me quieres, pero luego me dices que no. Nada, no se cree, ¿no? Así lo mismo. Entonces, no, el Williams no. Afortunadamente, pueden encontrar ¿cómo se llama? Otras bibliografías, principalmente las guías de práctica clínica, se pueden basar mucho, ya es muy concreto. O unas guías de práctica clínica que también están en el Clinic de Barcelona, así se llama, Clinic, como clínica de Barcelona. Y pueden poner Clinic de Barcelona, placenta previa, Clinic de Barcelona, desprendimiento placentario, Clinic de Barcelona, o las guías de práctica clínica del IMSS o de la Secretaría. Ah, ok. Hay uno que se llama Ginecología y Obstetricia de Dewhurst, una cosa así. No sé si ese está bien o no. Es que me pasaron el libro, pero bueno, aquí en físico. No, pues sí, cualquier libro es bienvenido.
Williams no, de plano no, porque lo que tú dices pues es la verdad. Es más, ni terminas de leer el capítulo. Pues me hice el No te- propósito y sí lo terminé. Pero pues me dejan las mismas, porque en cada uno de los apartados dice esto sí, pero hay evidencia que no, y pues yo me quedaba así como, pues, ¿qué- Por qué? eso en algunos temas me gusta utilizar el CTO, porque es concreto, o sea, a lo que vamos. Ah, ok. ¿Ah? Vale, gracias, Doc. ¿Ya despertaron, Ale? Ya. Ale, las últimas, porfa, ¿no? Si no es mucha molestia. Oye, ¿le puedo mover acá, no, verdad? Regrésate. ¿Dónde está tu imagen? Esa. Eso es un embarazo embriónico. Siguiente. Siguiente. Ok, atrás, otro atrás. Ahí está ahí. Ojo, las complicaciones de un aborto es un aborto séptico cuando dejamos restos y sucede principalmente en abortos del segundo trimestre por arriba de 9 semanas. ¿Ok? Perforación uterina. ¿Quién me preguntó, José, cuando estamos tratando de medir el útero y meto esto, perforo? Por eso esto no es para nivel licenciatura de cómo medirlo. De residentes a veces perforamos el útero. Entonces, cuando metemos esto para medirlo, lo que decía, ¿cómo lo medimos? Pues es con esta pincita, con este tubito, lo mido, pero cuando lo meto de golpe, puedo perforar el útero. Pero la complicación más importante, bueno, aparte del aborto séptico y el fracaso renal, va porque como hay sepsis, hay choque séptico y por lo tanto insuficiencia renal, es la cascada. Pero uno de los más importantes es el síndrome de Asherman. Quiere decir que yo hago un raspado, un negrado tan exagerado que se forman sinequias, o sea, se forman cicatrices. El síndrome de Asherman no provoca abortos. El síndrome de Asherman es una complicación por haber hecho un legrado. Y la paciente con síndrome de Asherman no se puede embarazar. No se puede embarazar. Incluso a veces ni regla. ¿Va? Porque está todo pegado. La siguiente, Ale. La siguiente. No, pues listo, pues no, aparentemente no olvido nada. Dice Ale que leyó el Williams. Dice, yo leí el Williams. Real que sí lo leí. Eso es todo. ¿Cómo se llama tu perrito? Sheldon, pero el de mi foto no es mi perro es otro, pero también es chihuahua. Yo pensé que era tu perro, como lo tienes. No, mi perrito es este. Ese es Sheldon. Sí, ese es Sheldon. Sí, estaba opinando en clases, ya lo escuché. Ay, sí. Que la toco. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Quedó claro el tema? Sí, bueno, sí, hasta ahorita sí. Pero más adelante. Luego en el examen, ay, doctor, es que eso no dijo. No, ya en el examen yo creo. Ay, doctor, es que yo no le entendía así. ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, nos vemos el miércoles con ectópico. ¿Va? Sí, doctor. El miércoles iba a ser temprano, ¿no? El miércoles sí se lo hace. No te escucho, pero. El miércoles sí. Sí, tenemos que el miércoles va a ser a la 1, perdón. Ok, doctor. Sí, está bien. De todos modos, dependiendo de cómo tengamos los ultras, ahí les confirmo bien, pero sí a la 1. Ya vi que miércoles a la 1. Ok. Sí, doctor. Listo. Cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Que esté bien, hasta luego. Ay.